Vamos a empezar a ver entonces el último instituto de modo anormal de determinación del proceso, que es la perención o caducidad de la estancia. Son sinónimos que se utilizan para mencionar a el mismo. En este instituto, a diferencia de los anteriores, en donde había una expresión, una manifestación de voluntad de alguna de las partes, en estos casos no existe esa manifestación, esa expresión de voluntad, sino que la situación se produce porque se extingue el proceso por inacción de las partes o del órgano jurisdiccional durante un tiempo determinado. Lo que sucede es que el proceso está sin actividad, está sin movimiento, y la ley, ante el transcurso del tiempo en donde ese proceso no tiene actividad, se produce la extinción del mismo. Esa extinción del proceso, tengan en cuenta que no afecta el derecho sustancial. El derecho sustancial podrá ser ejercido nuevamente en otro proceso. Por eso no tiene ninguna vinculación, perdón, no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de la prescripción. La perención o caducidad es un instituto del derecho procesal destinado a la extinción del proceso, no del derecho. La prescripción, también vinculada al transcurso del tiempo, es una figura del derecho sustancial y vinculada, sí, al ejercicio del derecho. Las razones por las cuales existe esta figura, ustedes también la van a tener explicada en el libro, son razones de interés público y de interés privado. El interés privado es que si quien tiene la carga de instaurar un proceso, de llevarlo adelante, no lo hace, la ley prevé esta consecuencia para extinguir ese proceso y no estar el demandado a la espera de una inactividad que no tiene la parte contraria ningún interés en llevarla adelante un proceso, y por lo tanto el demandado puede tener todo el derecho a que ese proceso concluya si no avanza. En cuanto al interés público, también desde el punto de vista organizativo, jurisdiccional, para que no estén trámites judiciales, procesos judiciales abiertos, tiempos innecesarios y sin que no exista ningún interés de las partes en llevarlo adelante. Para que se produzca la figura de la perención o la caducidad de la estancia, deben darse varios presupuestos. Ustedes tienen explicados uno por uno en el libro, los vamos a ir mencionando y tratar de que ustedes tengan en cuenta cuáles los detalles que tienen que tener para cada uno de ellos. El primero que tienen para que se produzca la caducidad o la perención de la estancia, debe estar, dice, abierta la estancia. Primer presupuesto, dice, apertura de una estancia. ¿Qué es esto de la estancia? Es el inicio del proceso. En el caso de la instancia principal, del proceso principal, se da con la interposición de la demanda. La interposición de la demanda abre el proceso judicial. Entonces tenemos abierta ya una instancia judicial, una instancia jurisdiccional. Lo mismo es si yo inicio un incidente. Ya estoy abriendo la instancia incidental, estoy abriendo un proceso incidental. Lo mismo cuando interpongo y me conceden un recurso, estoy abriendo la instancia recursiva. O sea, estoy abriendo etapas del proceso
que si no se activan, si no se instan a que avancen, pueden ser sancionadas con esta figura. Entonces, por eso habla como primer presupuesto que esté abierta una estancia, para poder hablar de caducidad o perención de esa instancia. ¿Cuándo termina la estancia? La ley procesal aclara expresamente que la instancia termina con el dictado de la sentencia definitiva, o en su caso, si en una instancia incidental, con el dictado de la resolución. Una vez que se dictó la sentencia, se dictó la resolución, se resuelven los recursos, termina la instancia. Segundo presupuesto. Una instancia de tipo contradictorio, contencioso, o sea que la caducidad de la perención de la instancia, tengan en cuenta que solo funciona para procesos contenciosos. Recuerden aquella clasificación que ustedes estudiaron en la parte general cuando vieron tipos de procesos. No procede entonces la excepción de la instancia en procesos voluntarios, en procesos contenciosos. La ley también excluye de la posibilidad de la aplicación del instituto o la perención de la instancia a los trámites de ejecución de sentencia. No procesos ejecutivos, no monitorios, sino procesos de ejecución de sentencia, cuando yo lo que ya tengo es para el cumplimiento de la sentencia dictada en un proceso. Salvo los incidentes que se puedan originar en esa ejecución de sentencia que tramitan en forma separada y que no son parte estricta de la ejecución. Pero en principio la ejecución de la sentencia no admite la perención a causa de la instancia. Tercer presupuesto, que esa instancia se encuentre abierta. Ya dijimos, la instancia se abre con un acto determinado, se cierra con el dictado de la sentencia o el dictado de la resolución. Una vez que se cerró, ya no procede la caducidad de la instancia. O sea que una vez que se cerró, impide que pueda caducar o perimir. Entonces tenemos una instancia abierta, una instancia contradictoria. Otro presupuesto, el cuarto, que tiene que producirse inactividad procesal. ¿Qué es la inactividad procesal? Es la paralización del proceso. El proceso no tiene ningún movimiento. Y esa inactividad es tanto desde de las partes, de ambas partes de un proceso, e incluso del órgano jurisdiccional. Porque si alguna de las partes realiza un acto o el tribunal realiza algún acto procesal, ya interrumpe la inactividad procesal. O sea, tiene que existir una paralización del trámite. Ahora bien, alguna pequeña particularidad sobre esto. Pueden existir durante esa inactividad determinados actos que no tengan la virtualidad de dejar sin efecto la inactividad. Por ejemplo, actos que no tienen como objeto el avance del trámite, que el proceso continúe. Un cambio de domicilio, la agregación de escritos que no tienden a que el proceso avance, el cambio de letrado patrocinante, la constitución de un apoderado, la renuncia de un apoderado, son actos que no tienen como finalidad el avance del proceso. Por lo tanto, la existencia de esos actos no van a interrumpir la inactividad del trámite. Para que ustedes entonces tengan en claro, esa inactividad, esa paralización debe ser una inactividad de las partes, una inactividad del órgano jurisdiccional, y lo que no deben producirse son actos tendientes al avance del proceso. Si se realizan actos
que no tienen esa finalidad no tienen virtualidad para interrumpir esa inactividad. Esa inactividad procesal se tiene que producir, van a ustedes seguir estudiando como presupuestos, tiene que ser continua. Dijimos, no se puede interrumpir. ¿Por qué? Porque si se interrumpe, se borra el plazo que se venía computando de inactividad. Y por lo tanto el proceso renace, vuelve a estar activo y va a continuar y avanza nuevamente hacia adelante. Por lo tanto, esa inactividad puede ser interrumpida. Si la inactividad se interrumpe, se borra el plazo que estuvo inactivo y vuelve a computarse uno nuevo. Puede ser que se suspenda por acuerdo de partes, un proceso, por un tiempo determinado. En ese caso, ustedes recuerden que la suspensión produce un efecto diferente. No produce la extinción, no borra el plazo que transcurrió anteriormente, sino que una vez que cesa la suspensión, se continúa computándose el plazo de inactividad. Puede ser la suspensión también por una disposición legal. ¿Por qué? Porque esa inactividad, y vamos al otro presupuesto que tiene que darse, va a estar establecida por un determinado plazo. La ley procesal se encarga de establecer cuál es el plazo para que se necesita para que esa inactividad pueda ser sancionada con la figura de la caducidad o la perención de la estancia. La ley establece los plazos, generalmente en esto pueden cambiar los plazos del Código de Nación o del Código de los plazos procesales de los códigos de Río Negro o de Neuquén. En eso dependerá de cada uno de estos sistemas. Generalmente el plazo, la caducidad de primera instancia se produce con el transcurso. Ustedes van a ver, por ejemplo, si tienen en cuenta el Código de Río Negro, está establecido el cómputo, expresamente le está hablando de los plazos que deben cumplirse para cada uno de los procesos y de acuerdo a la estancia que puede estar el proceso. Por ejemplo, en Río Negro, para los procesos de primera instancia, de segunda o tercera, en los juicios ordinarios, de estructura monitoria, sumarísimos, de ejecución, de incidentes, el plazo estipulado es de 3 meses. O sea, si el plazo, si el trámite está inactivo durante ese término de 3 meses, puede ser sancionado entonces con la perención a la causa de estancia. Recuerden que esos 3 meses tiene que haber una inactividad absoluta, no tiene que haber actos que tengan como fin que el proceso avance de ninguna de las partes, ni tampoco del tribunal. ¿Cómo se computan esos plazos de perención? Esta es una particular diferencia de todos los plazos procesales. ¿Por qué? Ustedes estudiaron que los plazos procesales se computan por días hábiles. La perención de la estancia, estos plazos de 3 meses en este ejemplo, pero hay otros plazos, 3 meses, 1 mes, también en Nación pueden cambiar, se computan por días corridos, o sea, están fijados en meses. No se computan por días hábiles, sino por meses, de acuerdo a lo que ustedes estudiaron, la forma de computar los plazos del
el Código Civil. Solamente están exceptuados de ese cómputo las ferias judiciales. Las ferias judiciales es el plazo donde están inactivos los tribunales. Generalmente hay dos ferias judiciales, la feria judicial larga del mes de enero y una feria judicial más breve en el mes de julio de 2 semanas. Pero puede haber ferias excepcionales, justamente la que está transcurriendo ahora la justicia con motivo de la pandemia del COVID-19. Los tribunales desde el 20 de marzo prácticamente hasta el día de la fecha, hoy somos 25 de mayo, están en feria extraordinaria. Por lo tanto, este plazo de feria tampoco se va a computar a los efectos del plazo de caducidad. Entonces, recuerden que el plazo es un plazo que se computa en forma corrida, en forma de días corridos, a excepción de las ferias judiciales. Río Negro tiene una particularidad muy especial que para cuando la perención, después vamos a ver de qué se trata, se decreta de oficio, se necesita el doble del plazo legal. O sea que va a diferenciar cuando es a pedido de parte, un plazo por ejemplo de 3 meses, cuando es de oficio va a requerir el doble de inactividad, que será de 2 meses. Otro presupuesto dice que la paralización, o sea, la inactividad, esa paralización no sea producto de que esté pendiente exclusivamente de una actuación del tribunal. ¿Por qué? Porque la pensión a caducidad es una sanción a la inactividad de las partes. Por lo tanto, si el proceso judicial está pendiente de que el tribunal deba dictar alguna decisión, alguna resolución, o deba decidir en el proceso para algo para poder continuar, no pueden ser sancionadas las partes con ese incumplimiento del deber del tribunal. Tendrá que recurrirse a otros mecanismos para activar el cumplimiento del deber del tribunal, pero no se sancionará a las partes con la inactividad del órgano jurisdiccional. Y después se necesita, en el caso como todos los otros modos anormales que también estuvimos, una resolución judicial que admita la perención a la caducidad para que tenga eficacia. Van a ver que también están explicados los modos que pueden llegar a motivar la forma de producirse la declaración de la caducidad de la perención de la instancia. Son 3 los que ustedes tienen explicado. Uno se llama de pleno derecho, el otro se llama de oficio y el otro se llama instancia de parte. El sistema de la caducidad de la perención de pleno derecho no está receptado en ninguno de los códigos que tenemos nosotros en nuestra zona, o sea, ninguno no está en Río Negro, no está en el Código de Nación ni en el Código de la provincia de Neuquén. ¿Cómo funcionaría un sistema de caducidad de pleno derecho? Esto quiere decir que si transcurre el plazo legal necesario con todas esas condiciones de inactividad, sin actos impulsorios, no interrumpido, bien computado cualquier suspensión que pueda haber existido, transcurrido el plazo, de pleno derecho el proceso perime o caduca. Y no importa que no se declare, no importa que vengan después de ese plazo a pedir la reactivación del proceso, porque la ley ya lo ha sancionado con la perención. Por lo tanto, una vez que transcurrió el plazo, por ley el proceso ha perimido, ha caducado. Y no puede volver a activarse después de transcurrido ese plazo. No admite lo que se dice convalidación o purgamiento del plazo. Ese sistema no está, les reitero, en ninguno de nuestros códigos. Está sí la perención de oficio. La perención de oficio es aquella que declara el órgano jurisdiccional ante la inactividad de las partes del proceso durante todo el tiempo que vimos y
cumpliéndose todos los presupuestos que explicamos para la perención. O sea, transcurre el plazo, por ejemplo, de 3 meses en el Código de Nación, sin ningún tipo de actividad. Una vez transcurrido el plazo de 3 meses, el órgano jurisdiccional puede declarar perimido o caduco ese proceso. En el Código de Río Negro tiene una particularidad: se necesita el doble de cumplimiento del plazo, por lo tanto recién podrá hacerlo después de que transcurrió 6 meses de inactividad. O sea, pero transcurrido 3 meses en el Código de Nación o 6 meses en el Código de la provincia de Río Negro, sin que el proceso tuviese actividad, cumpliéndose todos aquellos presupuestos, el órgano declara la perención o la caducidad de la estancia de ese proceso en forma oficiosa, de oficio. ¿Qué le impediría al órgano jurisdiccional hacerlo? Que alguna de las partes, vencido ese plazo, realice un acto impulsorio. Si pasaron 3 meses o 6 meses y la parte viene y realiza un acto impulsorio y el órgano judicial todavía no había decretado la perención, el órgano jurisdiccional se ve impedido de hacerlo. No puede decirle al órgano judicial: no, mire, este acto impulsorio fue realizado después de vencido el plazo necesario para la judicial, por lo tanto no tiene eficacia, no lo voy a aceptar y le voy a decretar la perención. Un acto impulsorio de la parte realizado después de vencido el plazo, sin que se hubiese decretado la perención de la instancia, purga el trámite y se ve impedido el órgano jurisdiccional para decretarla. O solamente que entonces el órgano judicial podría decretar la perención o la caducidad de la instancia una vez vencido el plazo y sin que ninguna de las partes hubiese activado ese proceso, ese trámite. A instancia o a pedido de parte. Tercer caso que puede llevar a la declaración de la caducidad. Acá vamos a explicar, en principio les explico en forma genérica este instituto y después una particular situación que se da en el Código de Río Negro con motivo de algo que introdujo la última reforma a esta figura o instituto. Vamos a explicarlo en forma genérica. ¿Cómo funcionaría la caducidad de instancia a pedido de parte en el sistema, por ejemplo, que tiene el Código de Nación y el Código de Neuquén y Río Negro antes de la reforma? Se necesita también el cumplimiento del plazo legal, o sea que haber transcurrido 3 meses, por ejemplo, volvamos a ese ejemplo, de inactividad, cumpliéndose aquellos todos presupuestos que habíamos mencionado. Pasaron 3 meses, la parte actora no instó el proceso, viene el demandado y plantea, transcurrido esos 3 meses, el pedido de caducidad de la instancia. Ese pedido origina una instancia contradictoria, debe ser sustanciado, el actor tendrá que contestar y el juez tendrá que resolver. Constatará si transcurrió aquel plazo de inactividad y si se cumplieron aquellos presupuestos. En ese caso, declarará, en caso de confirmar esos extremos, la perención de la caducidad y si no, tendrá que rechazarla. Puede suceder que también transcurrió el plazo legal de 3 meses y el actor, vencido ese plazo legal de 3 meses, realiza un acto impulsorio después de vencido el plazo. ¿Podrá el demandado pedir la caducidad de la instancia? La ley procesal permite la posibilidad de hacerlo, pero ¿con qué requisito o qué presupuesto? El demandado tendrá que pedir la caducidad, la perención de la instancia, dentro de los 5 días de haber tomado conocimiento de ese acto impulsorio y manifestar expresamente que no lo consiente. En ese caso, estamos ante la misma situación anterior, se sustanciará el
pedido de caducidad con la parte contraria y el juez tendrá que resolverlo. Si el demandado no pide la perención o la declaración de caducidad dentro de ese plazo de 5 días de tener el conocimiento del acto impulsorio, deja vencer ese plazo, está consintiendo el acto impulsorio realizado fuera del plazo y por lo tanto, si deja transcurrir ese plazo, está consintiendo y no podrá pedir ya la caducidad o la perención de la estancia. Entonces, recuerda, caducidad a pedido de parte se da una vez transcurrido el plazo legal, cumplido aquellos presupuestos procesales y si el actor ha realizado un acto impulsorio fuera de ese plazo legal, siempre en este supuesto que el demandado ejerza el pedido de caducidad dentro de los 5 días de haber tomado conocimiento de ese acto impulsorio. Yo decía que este es el sistema que tiene Código Nación y el Código de Neuquén. ¿Qué ha hecho Río Negro con la última reforma para atemperar el instituto de la caducidad? Mantiene la perención o la caducidad a estancia de parte, pero permite que ante el vencimiento del plazo legal y cuando viene el demandado a solicitar la declaración de la perención porque ha transcurrido el plazo legal necesario para ello, frente a ese pedido de que se declare la perención en causa de estancia, la ley procesal de Río Negro permite que ante ese pedido se intime al actor para que dentro de un plazo de 5 días realice un acto impulsorio. Si realiza un acto impulsorio, la ley procesal le da eficacia a ese acto impulsorio. Ese acto impulsorio tiene como efecto purgar la inactividad anterior. Es una posibilidad que la ley le da a quien ha sido inactivo durante un plazo y que frente al pedido de la otra parte de que se decrete la perención, se le da la posibilidad para que vuelva a instar a poner en actividad ese trámite. Esa disposición está exclusivamente en el Código de Río Negro, de los 3 que nosotros manejamos. Y eso impide que frente a ese pedido y si se realiza el acto impulsorio dentro de ese plazo de 5 días de tomar conocimiento del pedido de caducidad de la parte contraria, quede purgada la inactividad procesal. Esa posibilidad de hacerlo, la ley le da un límite. Dice que solamente se podrá hacer una sola vez en el proceso. Eso quiere decir que si ya usó esa posibilidad de activar el trámite frente al pedido de perención de la parte contraria y su trámite vuelve otra vez a estar paralizado, vuelve a estar inactivo por el plazo legal y la parte contraria solicita la perención, ya no podrá tener una segunda oportunidad de realizar acto impulsorio. Esos son entonces los 3 sistemas que ustedes tendrán que tener en cuenta para esta figura de la perención. La de pleno derecho, que no está receptado en ninguno de nuestros códigos, la declaración de oficio y la declaración a pedido de parte, en este caso haciendo esta especial consideración al Código de la Provincia de Río Negro. ¿Qué efectos produce la declaración de perención de la estancia? Produce la extinción del proceso, pero no del derecho. Esto quiere decir que el derecho mantiene vigencia para poder ejercerse en un proceso posterior. Ojo, siempre y cuando ese derecho no esté prescripto. ¿Por qué?
porque la declaración de perención de la instancia borra el efecto interruptivo de la prescripción que tuvo la interposición de la demanda. Al borrarse ese efecto interruptivo, el cómputo de la prescripción del derecho se hace desde el momento originario. Por lo tanto, puede suceder que a la altura que yo quiero volver a iniciar un proceso por ese derecho ya esté prescrito. No me impide ejercer la acción, pero puede suceder que en ese proceso me planteen después la prescripción del derecho. Del proceso que se ha extinguido por perención, yo puedo utilizar la prueba en un proceso nuevo que haga sobre el mismo derecho. Eso es algo que expresamente la ley procesal me lo permite. Otro efecto que produce que si la perención de instancia se decreta en instancias superiores, segunda o tercera instancia, no va a extinguir absolutamente el proceso, sino que va a extinguir cada una de esas instancias y va a adquirir firmeza la resolución que había recorrido. Por ejemplo, si yo estaba en la Cámara de Apelaciones por el recurso de apelación contra la sentencia y pedime la instancia recursiva, la sentencia de primera instancia queda firme, no se va a extinguir el proceso. Lo mismo sucedería si yo estoy en una tercera instancia ante un superior tribunal y pedime esa tercera instancia, la que va a adquirir firmeza va a ser la sentencia dictada en segunda instancia. La resolución que declara la perención también tiene una particularidad en materia recursiva. En materia recursiva establece la ley que la perención que ha sido declarada en primera instancia es posible de apelar. Pero solamente es apelable la resolución que declara tengan en cuenta la perención o caducidad. La que rechaza la perención o la caducidad es inapelable, no causa agravio, porque en definitiva el proceso va a continuar y va a tener una sentencia. Solamente es apelable la que ha admitido la caducidad o la perención de instancia. Si estamos en segunda instancia, lo mismo. Solamente se puede cuestionar la decisión que declaró la perención o la caducidad de la segunda instancia. ¿Y cómo puedo yo cuestionarla en segunda instancia? Dice la ley, en este caso a través de un recurso de reposición o revocatoria. Tiene esta particularidad, entonces, no es cuestionable, no es impugnable la decisión que no admite la perención o la caducidad de instancia. Solamente se puede impugnar, cuestionar la que admitió la perención o la caducidad de instancia. Si estoy en primera instancia, a través de un recurso de apelación. Si estoy en la segunda instancia, a través de una reposición o revocatoria. Y las costas, en materia de perención y caducidad de instancia, se aplica el principio objetivo de la derrota. El que tenía la carga de dictar el proceso y no lo hizo, tendrá que soportar todas las costas de ese proceso judicial. Bueno, con esto tienen ustedes un pantallazo, una explicación, una especie de tutorial sobre todas las figuras o los modos anormales de terminación del proceso.